El fuero fue aplicado originalmente para denominar la protección que los senadores y diputados federales tienen para expresar sus ideas, sus críticas, sin que ello les implique ser reprimidos por algún otro poder. Pero con el paso del tiempo se decidió denominarlo constitucionalmente como inmunidad procesal para dejar el concepto del fuero al ámbito de competencia judicial. Cuando se redactó nuestra Carta Magna Federal en 17, así como la particular del Estado en 1918, las condiciones sociopolíticas de nuestro país no se prestaban para que los funcionarios de primer nivel pudieran desempeñar sus funciones libremente. Así, en la Constitución Federal solo existe el concepto de fuero para referirse a las leyes que aplican al ámbito de los militares, que se diferencia de las leyes civiles. Por eso existe el fuero militar y el fuero civil, que a su vez se divide en fuero federal y en fuero común, y que se refiere luego entonces exclusivamente al ámbito jurisdiccional, no a un privilegio, sino a la zona de aplicación de determinadas leyes. El fuero como inmunidad, es decir, como privilegio o prerrogativa, únicamente se consigna en la Constitución local en su artículo 30, que maneja el sentido de que son inviolables las opiniones que manifiesten los diputados en el desempeño de sus cargos, sin que jamás puedan ser reconvenidos por ellas. En lo que respecta al fuero de no procesabilidad, se consigna en el artículo 125 de la Carta Local y consiste en que el sujeto que tenga la calidad de servidor público y se encuentre en el ejercicio de su encargo no será requerido de responsabilidad penal sino hasta después de que este órgano legislativo determine, por medio de una resolución recaída en el procedimiento previsto en la propia Constitución, que dicho individuo queda a disposición de las autoridades judiciales para que éstas juzguen la actuación de esa persona y en su caso le impongan la sanción correspondiente. ¿Y quiénes tenemos fuero? De acuerdo al artículo 124 de la Constitución local, tienen fuero desde el gobernador, diputados, magistrados, jueces, secretarios de despacho, alcaldes, regidores, hasta un modesto jefe de oficina. Al correr de los años, conforme fuimos alcanzando una mayor estabilidad política, esta figura fue perdiendo su razón de ser. Sin embargo, se quedó arraigada en la mente de los mexicanos en general. Tanto los ciudadanos como los funcionarios tienen grabada la idea de que existen mexicanos intocables. La inmunidad concedida por el llamado fuero, misma que en su momento resultó trascendente, fue volviéndose innecesaria y prestándose a abusos por parte de los beneficiarios, por lo que en el presente no solo ha perdido su razón de ser, sino que se ha volcado contra los ciudadanos a quienes los servidores públicos estamos llamados a servir. Insisto, es necesario terminar con el reconocimiento oficial institucionalizado que diferencia gravemente al gobernante del gobernado mediante el gozo de un privilegio. En el Partido Acción Nacional tenemos muy claros los cambios que demanda nuestra sociedad sobre aspectos internos de la estructura del poder, cuestiones que aún prevalecen como muestra del irrespeto que el gobernante ha tenido por la ciudadanía, como esa arcaica figura que impone la inimputabilidad de funcionario municipal, estatal y federal cuando comete delitos previstos por la norma penal. Considero que el fuero constitucional y su correspondiente declaratoria de procedencia han cumplido con la función para lo que fueron creados, por lo que propongo la derogación de los artículos 124 y 125 de la Constitución local con el objeto de que todos los funcionarios debamos sujetarnos al estricto cumplimiento de las leyes que protestamos cumplir y hacer cumplir, evitando en todo momento la impunidad en la actuación de los servidores públicos, logrando en contraparte que el servicio público se pueda desempeñar con honestidad, legalidad, certidumbre, veracidad, eficacia y eficiencia. Esta propuesta pretende contribuir en la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en sus servidores públicos, a los cuales
se les ha conferido la alta responsabilidad de representar al Estado mediante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión. Estamos en contra de que prevalezca la carta local, que los servidores públicos vivan por fuero. Este que establece una marcada diferencia entre la existencia de la justicia que se le administra al pueblo y la que se le administra a la clase gobernante, siempre privilegiada. Esa clase inmune que a lo largo de la historia del país siempre se ha colocado sobre quienes le dan la existencia y sentido a su posición. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en base a las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento a consideración de esta soberanía iniciativa de reforma a la Constitución local del Estado Libre y Soberano de Nayarit mediante el siguiente punto: decreto legislativo único. Se reforman los artículos 47, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit para quedar como sigue. Artículo 47, son atribuciones de la legislatura. Fracción 15, derogada. Fracción 24, derogada. Artículo 124, derogada. Artículo 125, derogada. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias por el apoyo a esta iniciativa. Del diputado, en el sentido de presentar esta iniciativa, hay que recogerla, que vaya a la comisión correspondiente, y eso sí, creo que coincidimos que el hecho, como señalaba el diputado que me antecedió en la palabra, es lamentable lo que aconteció en la región de las Haciendas. Creo que nadie lo compartimos. Pero creo que los diputados estamos obligados a actuar con la mayor mesura, con la mayor responsabilidad política, porque yo también comparto. De pronto en redes sociales se generó un clima de confrontación, de que ya nadie quería asumir quién era, quién es el regidor de las Haciendas. Y yo aquí lo quiero compartir. Es un regidor con una militancia en el PAN, que fue registrado por el PRD, y que creo que los que estamos presentes reprobamos ese hecho. Pero esa circunstancia reprobable de un hecho artero de violencia, creo que no debe ser la puerta para que en circunstancias distintas se utilice a las instituciones para golpear a un adversario político. Porque en esa circunstancia creo que este país ha tenido antecedentes de cómo se utilizan las instituciones públicas para golpear y para cerrarle el paso a quien piensa distinto a los hombres del poder. Yo quisiera nada más recordar, por ejemplo, el caso de la solicitud de desafuero del PRI y del PAN en contra de Andrés Manuel López Obrador por un tema judicial en la apertura de una calle que conduciría a un hospital, y cómo se utilizó toda esta estrategia para cerrar el paso y evitar que pudiera contender en un proceso electoral al año siguiente. Entonces creo que coincidimos ante circunstancias arteras, en este caso un hecho claro de violencia a una mujer en una circunstancia lamentable, que no se utilice para luego medir con varas distintas. Por ejemplo, nosotros hemos dicho y hemos subido a esta tribuna en muchas ocasiones, y lo comento porque también lo señalaba el diputado Luis Manuel, luego se dice hechos de corrupción
Y habrá que ver también, esto lo quiero establecer y dejarlo aquí en este pleno, porque muchas veces las instituciones miden con varas distintas. Yo he dicho, por ejemplo, que el órgano de fiscalización es la pistola para amenazar, amedrentar, intimidar, presionar a quien piensa diferente. Y en una ocasión subí a esta tribuna y presenté una serie de observaciones, una del Poder Legislativo, una del Poder Ejecutivo, una de la Universidad Autónoma de Nayarit, una de un gobierno del PAN, una de un gobierno del PRI, la nuestra en Santiago, y a quien le cargaban la mano era Santiago. Mientras al Ejecutivo o al Legislativo o al Judicial le decían, ya no lo vuelvas a hacer, en el caso concreto nuestro se decía, es una resarcitoria, porque si no, entonces vamos a ir contra el patrimonio personal. Entonces, creo que recojamos la propuesta, vamos a la comisión a debatirla con todos los elementos, no seamos más papistas que el Papa, es una circunstancia lamentable. Creo que los diputados y las diputadas deberíamos de actuar con mayor mesura en el sentido de no hacer escarnio de esa circunstancia y que podamos en un ánimo fraterno procesar este tema y que podamos empujar una propuesta que a todos nos deje satisfechos. Muchas gracias.